gracias por esta invitación, gracias por estar aquí en este programa. Carmen, gracias a ti por la invitación y gracias por venir a Berkeley a estar con nosotros. Al contrario, un gusto enorme estar en esta universidad de los Estados Unidos, una universidad, bueno, muy importante siempre, una de las más grandes universidades de los Estados Unidos, no me queda la menor duda, entre otras cosas, si tomamos como medida el número de premios Nobel que han salido de aquí, es un indicador de varias cosas, no únicamente, pero bueno, estamos hablando de esta universidad que por cierto se ha convertido en foco de atención, lo conversábamos antes de iniciar esta parte de la transmisión en vivo, ya más adelante tendremos algo más al respecto, pero es una universidad en donde han ocurrido cosas fuertes, importantes, en el tema Donald Trump, desde luego hay una postura de una parte de la comunidad muy fuerte en relación al tema de Donald Trump y otras cuestiones que desde luego iremos conversando en estas transmisiones desde aquí. Pero me importa mucho, Ivonne del Valle, que nos puedas compartir lo que en términos de investigación se ha hecho y se está haciendo sobre el Estado de Derecho, ni más ni menos que en México. Estamos hablando de que aquí encontraron necesario revisar qué sucede en México con el asunto del Estado de Derecho. Cuéntame de eso. Sí, mira, Carmen, con una colega de mi departamento, Estel Tarica, y yo en el 2012 nos dimos cuenta con todos los cambios a la Constitución, además de muchas otras cosas, que en México estaba pasando algo muy interesante, que es como antes la Constitución de 1917 era un documento al que uno podía aspirar, ¿no? Ya sabemos, la ley se cumple o no se cumple, pero había una legislación ahí clara y bastante positiva, creemos, y que a partir del 1992 con Carlos Salinas de Gortari, pero mucho más con Enrique Peña Nieto, eso todo se venía abajo. Entonces pensamos, ¿qué pasa cuando la Constitución ya no es un documento al que puedas aspirar, sino que la Constitución se baja a que se traduzca a que refleje una situación de facto que es bastante violenta, ¿no? Entonces empezamos por ahí y iniciamos con un grupo de estudiantes a hacer esto más allá de las clases, a reunirnos a discutir libros sobre México, la Constitución misma, etcétera, y organizamos una conferencia en ese mismo año donde invitamos a alguna gente como para pensar con otra gente fuera de Berkeley también, activistas, escritores, académicos, un grupo mixto, y salió por ahí una publicación, ¿no?, en una revista que está en la web, se llama Política Común, y ahí tenemos varias contribuciones. No sé si quieres que te diga sobre algunos. Sí, Mira, sí. Lo que te puedo decir, por ejemplo, Yuri Herrera, un novelista, un escritor, él escribió un artículo que a mí me gusta mucho, donde él pensaba la guerra contra las drogas, por ejemplo, ¿no? Y él decía que hay un carácter productivo en la violencia, o sea que esta violencia sirve funciones muy específicas. ¿Sirve a quién y para qué? ¿A quién? Pues... es una industria, ¿no? La industria del crimen. La pues industria del crimen, miles de millones están cruzando por ahí, o sea, desde luego. O sea, pero más allá de eso tiene efectos productivos políticos. Es decir, cuando una población está en un estado de choque en esas dimensiones, es fácil, o sea, luchar, por ejemplo, de nuevo, los cambios a la Constitución son muy graves, son muy importantes, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cuando en Chihuahua tal cosa, cuando en Michoacán tal cosa? ¿Me entiendes? O sea, está todo, la violencia es tan grande, lo permea todo, la gente está... es casi que quisieran poner a un pueblo de rodillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más fácil hacer cosas obscuras, turbias, cuando la gente está en sus propios lugares. Qué fuerte, porque aquí esta tesis que estás recuperando de estos estudios implicaría de alguna manera que hay una cierta acción deliberada para que tengamos una circunstancia de miedo, de inquietud social, producto de la propia violencia, además de los elementos constatables del crimen y del narcotráfico y la delincuencia organizada, también se podría considerar que el manejo del asunto tenga estas otras implicaciones. Deliberada. Mira, no lo sé. ¿Cuándo se puede pensar que un asunto simplemente se sale de las manos? ¿No? Se sale de las manos. Pero yo no, y hay intereses que son
Vienen intereses políticos, intereses económicos, intereses del narcotráfico, intereses de empresarios, ¿no? Como ha demostrado, por ejemplo, Anabel Hernández, etcétera, etcétera, que están involucrados en esta cuestión del crimen y no se puede saber si simplemente se les sale de las manos, pero yo creo que la situación en México es muy grave. No estaba viendo lo que está pasando en Venezuela, no voy a comparar porque son situaciones distintas y sin embargo la situación en México es también bastante grave, ¿no? Hay el Estado de Derecho donde está, no existe y en ese sentido, no sé si se ha deliberado, se le salió de las manos, pero no veo yo la voluntad política de cambiar la situación, ¿no? Ahora, ustedes han ido a casos muy particulares, emblemáticos, diría yo, como Cherán en Michoacán, han hecho estudios de caso, digámoslo así. Los estudios no los hemos hecho nosotros. Nosotros, bueno, hemos estado en contacto con, por ejemplo, con investigadores de la Universidad de Michoacán. Y los han incorporado como parte. Los hemos incorporado o los hemos invitado a que vengan y hablen con nosotros. Por ejemplo, estuvo con nosotros Orlando Aragón Andrade, que es uno de los representantes del Grupo Emancipaciones que están colaborando con Cherán. Y ese caso nos parece muy interesante porque ese caso no es, o sea, el programa se llamaba México entre políticas radicales y el Estado de Derecho. Y lo que nosotros queríamos pensar, ¿qué es lo que es necesario en México? Políticas radicales, es decir, políticas que escapen a la Constitución y al derecho y que busquen transformar la sociedad desde otros lugares o simplemente el apego al Estado del Derecho, que es lo que se necesita, que en México parecería que el apego al Estado de Derecho sería suficiente, ¿no? Pero el caso de Cherán, que nos parece muy interesante, es un caso que está siendo peleado en las Cortes. Es decir, es un caso de una política que nosotros consideramos radical, ¿no? La autonomía de un pueblo, la autonomía de una comunidad, la autogestión. Pero que está siendo validada por la Constitución. Entonces, un caso mixto. En ese sentido nos parece muy interesante, ¿no? Y ojalá podamos seguir en contacto con ellos, ¿no? Se han asomado, bueno, más que asomado, han estado también siguiendo de cerca Ayotzinapa, que es el gran caso emblemático de estos últimos años, la desaparición de estos normalistas del estado de Guerrero y un conjunto de cosas, desde el hecho mismo de la desaparición, de la agresión directa en contra de los estudiantes por parte de agentes del Estado, luego la desaparición de estos chicos y todo lo que ha pasado en el camino, que es tremendo. No hay ahí un resquicio para respirar, en pocas palabras. Exacto, sí, y Berkeley ha estado muy activo en eso. Afortunadamente han venido a visitarnos estudiantes y padres, vinieron en abril del 2015 y ahora en noviembre del 2000, no recuerdo las fechas, pero volvieron a venir uno de los padres y el vocero, ¿no? Felipe de la Cruz. Y nosotros nos da muchísimo gusto recibirlos aquí. Y además de eso, estar invitando a otras personas que vengan a hacer proyecciones o que vengan y nos hablen sobre Ayotzinapa, porque sí, nos parece un caso muy emblemático. Con toda honestidad, nosotros pensamos con esto va a pasar algo, tiene que pasar algo porque es increíble que desde un principio se sabía que fuera el Estado mismo el que los atacó, el que está cubriendo y no hay avances en la investigación de algún modo. Pero también pensábamos la dificultad que es esto, porque ¿qué significaría hacer justicia a estas familias, ¿no? Y por un lado significaría que se tiene que desmantelar muchos de los aparatos del Estado que están involucrados, ¿no? Es decir, que eso es parte de las investigaciones que nosotros hacíamos, que la paradoja de la justicia en México es que hay que apelar a que cumpla su tarea la misma institución que es la culpable. Exacto. Entonces, que se investigue a sí misma. Que se investigue a sí misma, sí. y que se condene y que diga, bueno, tenemos que hacer, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, esa es precisamente la dificultad de la justicia en Ayotzinapa. Cuando ocurre algo así, eso es importantísimo lo que dice Sibón del Valle, cuando ocurre una cosa de ese tipo, cuando dices, a ver, por investigaciones periodísticas, por documentos internos de la propia PGR, como la propia Anabel que mencionaste hace rato por el tema Ayotzinapa, ha dado a conocer la investigación que hizo el visitador, el ahora exvisitador de la PGR, donde mostró en una revisión apenas administrativa, un conjunto de irregularidades del propio proceso Ayotzinapa, nos damos cuenta efectivamente de que debe haber una investigación independiente de la propia PGR, porque si no se está investigando a sí misma, o cuando la instancia interna de control, como sería la visitaduría, no es tomada en cuenta y el visitador que
pone parte de la historia en un documento, simple y llanamente deja de estar. Y se cambia la visitaduría y se cambia el documento. Y nos da una pista gravísima de que internamente la PGR, con el tema Ayotzinapa, no se puede rebasar a sí misma. Y entonces, ¿qué debería ocurrir como observadora, como estudiosa? Tendríamos que estar imaginando en el caso mexicano. Hablemos del caso Ayotzinapa y de tantos otros, pero hablemos del caso Ayotzinapa, de una intervención, de una colaboración, la palabra que corresponda, del ámbito internacional, o imaginamos también siquiera que el Congreso podría desarrollar una comisión independiente para investigar. Tampoco. ¿Cuál es una respuesta apropiada, tomando en cuenta la realidad? Y el caso Ayotzinapa es perfecto para hablar del problema sistémico. Sí, claro. Mira, estuvo recientemente Claudia Paz y Paz, invitada de Guatemala. De Guatemala. Exfiscal de Guatemala, es una mujer impresionante. Una mujer impresionante. Y ella vino que llevó el caso Ríos Montt, entre otros. El caso Ríos Montt, y que estuvo participando como observadora también en lo de Ayotzinapa. Pues como más que observadora, como la comisión de coadyuvancia, digamos, ¿no? Del caso Ayotzinapa. ¿Y qué les dijo Claudia? Ella decía precisamente eso, ¿no? Que ella, por cómo veía las cosas, le parecía imposible que desde México mismo se hiciera algo, ¿no? Es decir, hay hilos, hay intereses por todos lados y que no va a pasar nada. O sea, yo no he estado participando tan de cerca, no puedo ver, pero alguien que ha estado ahí, que ha hablado con las diferentes instituciones y dice, de México no va a salir nada. Es necesaria una comisión internacional que tenga un carácter práctico, ¿no? Que sus resoluciones sean como tomadas en cuenta y que sean obligatorias de algún modo. Entonces eso dice mucho, pero lo podemos ver, o sea, con todo, o sea, de nuevo, el caso mexicano comparado con el caso venezolano, lo que pasó con Duarte, lo que pasa todos los días con toda esta serie de gobernadores, con las cámaras, es decir, ¿qué se puede esperar de los políticos mexicanos? Casi nada, ¿no? Y de las instituciones mexicanas, casi nada, desgraciadamente, ¿no? No de todas, por supuesto, hay instituciones de cultura que funcionan muy bien, pero las instituciones vinculadas al legislativo, a la justicia, es terrible la situación, yo creo. Sí, déjame cerrar, Ivonne del Valle, esta conversación que te agradezco mucho con la parte que estamos viviendo también en México, reconociendo que lo que dices es totalmente cierto, que hay un problema de colapso sobre el tema de la justicia y este tema de la procuración e impartición de justicia con estos casos y otros tantos. Un país que está rebasado con decenas de miles de desaparecidos, con miles de muertos que nadie sabe por qué fueron asesinados ni qué hay detrás de cada uno de esos asesinatos. Ese es un colapso real de los últimos años para acá. Estamos en este diagnóstico crudo de cuál es la realidad mexicana en esta materia y en el proceso legislativo de este instante, donde estamos viendo, gracias a presiones internacionales e internas, de que debe haber autonomía de la Procuración de Justicia para que entonces empecemos a contar la historia de otra manera. Estamos viendo cómo resuelve el Congreso el tema de una Fiscalía General de la República, que se convierta lo que hoy existe como Procuraduría en una Fiscalía Autónoma, con plazos y demás, y una Fiscalía Anticorrupción. Desde lejos y cerca a la vez, que es tu caso de observando el caso mexicano y el Estado de Derecho, ¿cuáles son los ejes principales de cómo debería ser esa autoridad que sea la responsable tanto de las cuestiones de anticorrupción como la Fiscalía General de un país? ¿Cuál es el modelo ideal para enfrentar el estado de cosas que hoy tú describes? Mira, la verdad no lo sé, ¿no? Pero a mí siempre me ha sorprendido leyendo, por ejemplo, los libros de Anabel Hernández, no solo sus investigaciones sobre el narcotráfico, tanto como sobre Ayotzinapa, saber que siempre ha habido ahí dentro de estas instituciones gente que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y que después o ellos o son despedidos o ellos deciden dejar las cosas porque no se puede más, ¿no? Pero es decir, el problema también es encontrar gente que sea suficientemente autónoma, que no esté corrompida por las instituciones, si las hay, o sea, eso en principio, pero no sé cuál sería el mecanismo por la desconfianza que hay de la gente misma en todas las instituciones. Yo no sé, yo creo que se necesita una transformación que vaya acompañada a esto. O sea, viene la selección, creo que necesita un cambio de poderes general en México antes de que pueda funcionar una situación así. No quiero ser muy negativa, pero creo que el problema es muy grande, es muy estructural.
y que antes de que pueda funcionar algo así es necesario que la superficie, la plataforma mismo de las cosas cambie. Entonces, ni más ni menos. tiempo. No, pues sí, 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 ni más ni menos, lo planteas con mucha claridad y bueno, por ahí desde luego México tendría que estar analizando su circunstancia y si es factible que en estado de cosas actual el propio sistema se revise a sí mismo. Entonces tú dices cambio de poderes para poder oxigenar el panorama y entonces imaginar siquiera que se puedan hacer cambios institucionales en serio. Pues en eso estamos, Ivonne del Valle, en México. Te agradezco mucho la invitación a Berkeley, la invitación a este espacio y desde luego esta invitación que has aceptado para conversar con nosotros. Gracias. A ti, gracias y que estés muy bien.